Lección número 1. Apocalipsis. Cuenta regresiva para el futuro. La historia de la humanidad está marcada por presuntos profetas y sus profecías alusivas al futuro. Mientras que, a ningún mortal le fue dada la capacidad de conocer el futuro, a menos que Dios mismo se lo haya revelado. Este es el caso de los profetas bíblicos. Dios que conoce el futuro como el pasado. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Eligió profetas para guiar a su pueblo a través de la palabra profética. Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Daniel, el cautivo en Babilonia, y Juan prisionero en Patmos, ocupan una posición destacada entre los profetas. Dios los eligió para registrar los eventos finales de la historia humana antes del establecimiento del eterno reino de Cristo. En el libro de Apocalipsis revelan los designios de Dios. Incluso el nombre, Apocalipsis, significa revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dios desea que este libro sea abierto a todos, pues sus verdades están dirigidas a quienes viven en los últimos días de la historia de la tierra, al igual que los que vivían en los días de Juan. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y se cumplen. Es un complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y el otro revelación, por esto debemos estudiarlos juntos. Estudiando juntos. Origen y autoría del libro. 1. ¿Cómo llegó hasta nosotros el libro del Apocalipsis? Apocalipsis 1, 1 y 11. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A. El Apocalipsis, ¿a quién nos revela? Respuesta. A Jesucristo. B. ¿Quién dio esta revelación a Jesús? Respuesta. Dios. C. ¿A través de quién Jesús envió el mensaje? Respuesta. De su ángel. D. El ángel, ¿a quién entregó el mensaje? Respuesta. A Juan. E. ¿Qué orden recibió Juan? Respuesta. Escribe y envíalo a las 7 iglesias. Vemos entonces que el libro se originó en Dios, quien lo dio a Jesús, él a su ángel, y el ángel a Juan, quien debía a su vez, escribir las visiones y enviarlas a las 7 iglesias, es decir, a los siervos de Dios. No hay dudas de que Juan, el último de los apóstoles en encontrar la muerte, fue su autor. Apocalipsis 1, 1, 4, 9 y el 11. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Pero quién era Juan? Junto con Pedro y Santiago, él fue uno de los más allegados discípulos de Jesús. Era conocido como el discípulo amado. Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan,
estuvo con Jesús en la transfiguración. Mateo 17, 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Juan presenció toda la agonía de Jesús en el Getsemaní. Marcos 14, 32 al 42. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Juan fue el único discípulo que no escapó en el momento del arresto de Jesús y a quien el Salvador confió el cuidado de su madre en la hora de su muerte. Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan también fue el que corrió hasta el sepulcro al conocer la noticia de la resurrección de Cristo. Juan 20, 1 al 4. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. La Biblia deja ver que Juan tenía un temperamento fuerte. Por esta característica fue llamado el Hijo del Trueno. Marcos 3, 17. A Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Juan deseaba impedir que otras personas predicasen y expulsasen demonios en nombre de Cristo. Marcos 9, 38 y 39. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Y Juan hasta le pidió a Jesús que hiciera descender fuego del cielo para quemar a los samaritanos. Lucas 9, 54. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Pero ese temperamento fuerte comenzó a transformarse por medio de la convivencia con Cristo.
El discípulo aprendió de Jesús lecciones de mansedumbre, humildad y amor, características esenciales para crecer en gracia y ser aptos para el servicio cristiano. Juan atesoró cada lección y constantemente buscaba colocar su vida en armonía con el modelo divino. Se transformó en manso y suave al obtener un conocimiento experimental del Salvador. La prisión en la isla de Patmos. 2. ¿Por qué motivo Juan es llevado a la prisión? Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, ya avanzado en edad, fue el último de los discípulos en morir. Testificó la destrucción de Jerusalén y del majestuoso templo en el año 70, después de Cristo. Los principales entre los judíos odiaban a Juan por su fidelidad a la causa de Cristo. Declararon que de nada valdrían sus esfuerzos en contra de los cristianos mientras el testimonio del discípulo continuase resonando en los oídos del pueblo de esta forma, buscando que los milagros y las enseñanzas de Jesús quedasen en el olvido. La voz del anciano siervo de Dios tendría que ser silenciada. Como Pedro y Pablo, Juan fue convocado a Roma para ser juzgado por su fe. Tito Flavio Domiciano era el emperador de Roma. Frente a las autoridades se presentaron falsos testigos quienes tergiversaron los hechos. De esta forma se ordenó su muerte. Según la tradición, Juan fue lanzado dentro de una caldera de aceite hirviente. Pero Dios, milagrosamente, no solo preservó su vida, sino que el discípulo no sufrió daño alguno. El emperador, entendiendo que no podía acabar con la vida de Juan, lo desterró a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión. De esta forma esperaba terminar con su influencia. El exilio se dio en el año 95 o 96 después de Cristo. El reencuentro. 3. ¿En qué día Juan recibió su primera visión? Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La expresión estando yo en el Espíritu indica el inicio de sus visiones, cuando las revelaciones del libro estaban comenzando a ser dadas. Y fue en un sábado, el día del Señor. Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, aquí equivale a sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, aquí equivale a sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, aquí equivale a sábado, y lo santificó. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo, aquí equivale a sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, aquí equivale a sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, aquí equivale a sábado. En el cual Dios comenzó a revelar sus misterios a la última generación de cristianos. Habían pasado cerca de 65 años desde que Juan vio a Jesús por última vez. Había visto a su maestro en el Getsemaní, con el rostro manchado por la sangre y la agonía. Lo vio en las manos de los soldados romanos, vestido con un manto de púrpura y coronado con una corona de espinas. Lo vio suspendido en la cruz del Calvario, siendo objeto de burlas y escarnio. Pero ahora le es permitido a Juan contemplar una vez más a su Señor. Pero esta vez, cuán diferente era su apariencia. Ya no era un hombre de dolores, despreciado, humillado por los hombres. Juan contempla al Cristo resucitado. 4. ¿Cómo describe Juan a Jesús en su reencuentro? Apocalipsis 1, 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
¿era semejante a quién? Respuesta, al Hijo del Hombre. B. ¿Cómo estaba vestido? Respuesta, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. C. ¿Cómo era su cabeza y sus cabellos? Respuesta, eran blancos como blanca lana, como nieve. D. ¿Cómo eran sus ojos? Respuesta, como llama de fuego. E. ¿Cómo eran sus pies? Respuesta, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. F. ¿Cómo era su voz? Respuesta, como estruendo de muchas aguas. G. ¿Cómo era su rostro? Respuesta, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesús, el personaje central del Apocalipsis. No hay dudas de que Jesús es el personaje central del Apocalipsis. En el primer capítulo, es presentado con varios símbolos que reaparecerán en los mensajes de las 7 iglesias. Destacando especialmente los títulos, Testigo fiel, primogénito de los muertos, el que nos ama y por su sangre nos liberó de nuestros pecados. Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Para Juan, estas declaraciones deben haber tenido un significado especial. Él estaba desterrado en una isla por causa del testimonio que había dado de Jesús. Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y Jesús se presenta como el fiel testigo. Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tal vez Juan pudo haber pensado que su Señor se había olvidado de él, aislado en aquella isla, lejos de todo y de todos, pero las palabras de Cristo trajeron paz a su alma. La reacción de Juan. 5. ¿Cuál fue la reacción de Juan frente al Cristo resucitado? Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan experimentó la misma reacción que Daniel cuando se vio delante de Dios Todopoderoso, y también fue fortalecido para estar en la presencia del Señor glorificado. Daniel 10, 7 al 9. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Juan recibió gloriosas revelaciones del cielo. Vio el trono de Dios rodeado por 4 seres vivientes y 24 ancianos que lo adoraban. Continuamente, Apocalipsis 4. Mirando más allá de los conflictos de la tierra, contempló la multitud de los redimidos vestidos de blanco. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Escuchó las melodías angelicales y el triunfante cántico de los que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En figuras y símbolos, asuntos de suma importancia fueron presentados a Juan para que los relatase, a fin de que el pueblo de Dios de entonces y de los siglos futuros, pudiesen comprender los peligros y conflictos que se presentarán.
Maestros religiosos de la actualidad han declarado erróneamente que este es un libro sellado y que sus secretos no pueden ser explicados. Como consecuencia, muchos se desvían del estudio del Apocalipsis y no comprenden sus mensajes. La orden de escribir. 6. Después de la visión, ¿qué orden recibe Juan? Apocalipsis 1, 11 y 19. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Las 7 iglesias mencionadas estaban situadas en el Asia Menor, y como veremos en el próximo estudio, simbolizan a la iglesia en los diferentes periodos de la historia del cristianismo. El número 7 indica plenitud, y es un símbolo de que los mensajes se extenderán hasta el fin del tiempo. Los símbolos utilizados nos muestran el estado de la iglesia en los diferentes periodos de la historia. 7. ¿Con qué objetivo se escribió el libro del Apocalipsis? Apocalipsis 1, 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 22, 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Existe un sentido de urgencia en todo el transcurso del libro, mostrar las cosas que en breve deben suceder. Apocalipsis 1, 1. Porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vengo pronto. Apocalipsis 3, 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10, 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En un solo día vendrán sus plagas. Apocalipsis 18, 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Esto nos muestra que no hay tiempo que perder. Debemos dedicar más de nuestro precioso tiempo en conocer la voluntad de Dios revelada en el último libro de la Biblia. 8. ¿Cuál es la nota tónica del libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 3, 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El libro de Daniel profetizó la historia y el dominio de los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En la secuencia, Daniel habla de un quinto reino que será eterno, el reino de Cristo. Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora en Apocalipsis, vemos el momento del establecimiento de este reino. El dominio será dado a Cristo por los siglos de los siglos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Apocalipsis 1, 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Este dominio será dado en la segunda venida de Jesús, el mayor evento de la historia. Y usted y yo necesitamos prepararnos para él. Apocalipsis, un código profético. 9. Lea los siguientes textos y descifre los símbolos proféticos. Apocalipsis 1,
12, 16 y el 20. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. A. 7 candeleros de oro. Representan a las 7 iglesias. B. 7 estrellas. Representan a los ángeles de las 7 iglesias. Si todas las verdades contenidas en Apocalipsis hubiesen sido reveladas en un lenguaje más claro y abierto, posiblemente este libro no existiría hoy. Jesús reveló sus verdades eternas y los acontecimientos finales en códigos proféticos que hoy podemos descifrar. Pero no se desespere, porque Cristo mismo nos proporciona las claves para la interpretación de estos misterios, pues la Biblia es su propia intérprete. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Al mismo tiempo en que los símbolos son dados, ejemplos, candeleros y estrellas, también son interpretados, iglesias y ángeles. En el hecho de caminar en medio de los candeleros, vemos la relación de Cristo con su iglesia. Él está en constante comunicación con su pueblo y conoce su verdadero estado. Cristo también es representado con 7 estrellas en su mano derecha. Estas estrellas representan a los que enseñan en la iglesia. Ellos son instrumentos en sus manos. Y todo el bien que realizan es hecho por medio de su poder. Otro ejemplo de simbolismo profético es la espada de 2 filos que sale de la boca de Jesús. Apocalipsis 1, 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El texto de Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Jesús da símbolos, pero él mismo nos da también la interpretación, un código profético. Entonces usaremos este código para estudiar y descubrir el Apocalipsis. Ninguno de los mensajes presentados en el libro será pasado por alto. Buscaremos la ayuda del Espíritu Santo, nuestro divino profesor, para comprender cada símbolo profético. Conclusión. 10. ¿Cuál es la especial promesa para los estudiantes del Apocalipsis? Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quién es feliz? Según Apocalipsis, aquellos que leen, oyen, y guardan las palabras de esta profecía. La felicidad está llamando a su puerta. Feliz es aquel que comprende los planes de Dios para su vida, encontrando así la verdadera razón de existir. Mi declaración de fe. Creo en el origen divino del Apocalipsis y me comprometo a dedicar tiempo para comprender sus enseñanzas. Coincido en que Jesús es el personaje central del Apocalipsis y deseo profundizar mi experiencia con él mediante el estudio de este libro. Estoy convencido que Dios nunca olvida a sus hijos, como no se olvidó del apóstol Juan en el exilio de Patmos. Lea Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Lucas 12, 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendición final. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno. Alabado y glorificado tu nombre sea por los siglos de los siglos. Gracias por darnos tus múltiples bendiciones.
Te suplicamos ahora que tú pongas en nuestro corazón ese deseo ardiente de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Muchas gracias por seguirnos, un gran abrazo, Dios te bendiga. Nos encontraremos en la siguiente lección. Te invito a suscribirte y seguir a este canal.